clase nos quedamos en plena revuelta de Nicá, recordad, durante el gobierno del emperador Justiniano, en un momento tensísimo entre los azules y los verdes, esas dos facciones dentro del hipódromo, ¿no? Eran fieles a los equipos del hipódromo, pero que ya vimos que su fidelidad y su filiación, vamos a decir, iba más allá de los límites de lo deportivo. En realidad representaban dos maneras de ver la vida, representaban dos creencias o dos maneras de ver la religión diferentes. Había mucha tensión entre ellos y encima dijimos el emperador había tenido que subir los impuestos porque debido a la defensa de las fronteras y debido a los ataques de los sasánidas por un lado y a las guerras con los sasánidas, los hunos, los vándalos, bueno, pues aparte de todos los gastos propios del imperio, estaban teniendo muchísimos gastos militares y tuvo que subir los impuestos. Ya dijimos cómo se lió todo, ¿no? Salen el emperador después de un incidente en el que se enfrentaron los azules y los verdes y que había muerto gente y que habían detenido a mucha gente que iban a condenar a muerte. El emperador y la emperatriz organizan una carrera de caballos especial donde se va a conmutar la pena de muerte por simplemente una pena de prisión. Ellos esperaban un recibimiento esplendoroso por parte del pueblo y de repente les empiezan a abuchear e intentan atacarlos bajo el grito de Nicá, ¿no? De victoria, victoria, ya lo vimos la semana pasada. Vimos también que la ciudad de Constantinopla, pues durante 5 días se convirtió en una batalla campal total y absoluta y que el emperador había decidido tirar la toalla, porque incluso en el Senado habían propuesto a otro emperador en su lugar, ¿no? A Hipatio, a otro emperador en su lugar. Y él había decidido huir y es entonces cuando Teodora, justo en el momento en el que el emperador decide huir, tirar la toalla y bueno, pues empezar una nueva vida, le suelta todo esto, ¿no? Todo este discurso que ya os leí la semana pasada, pero con el que nos quedamos finalmente con la frase de la púrpura es un glorioso sudario, ¿no? Y que ya vimos las connotaciones que tenía, que eran connotaciones de decir la púrpura era la representación del poder imperial, del poder absoluto y divino imperial, y ella decía que prefería morir siendo emperatriz y ostentando ese poder que seguir viviendo, habiendo huido y seguir viviendo cayendo en desgracia. En fin, suelta esta frase, ella, la púrpura es un glorioso sudario, y de repente su marido dice, pues tiene razón, la verdad es que mi mujer tiene razón, cambia de opinión, dice, pues no voy a huir y me voy a enfrentar a la situación. Entonces lo que hace es tomar la decisión no solo de quedarse en Constantinopla, sino también de defenderse y genera una estrategia para conseguir que por lo menos los azules, la facción de los azules, que recordemos que era la facción con la que ellos se sentían más próximos, pues les apoyasen. Así que la estrategia es la siguiente. Habla con su mano derecha, con su chambelán, ¿vale? Que ya sabéis que el chambelán era como la mano derecha del gobernador. Este señor era Narsés, aquí lo vemos en una reproducción del siglo XV, muy posterior, pero nos sirve para imaginarlos, era un eunuco, Narsés el eunuco, y como os digo, era la persona de confianza del emperador. Así que el emperador Justiniano le dice a Narsés, mira, tú vas a ir, vas a cruzar la ciudad, ojo, que la ciudad estaba en llamas, recordad, o sea que era muy peligroso, pero dice, tú vas a cruzar la ciudad y te vas a reunir con los que están dirigiendo, con los cabecillas de los azules, ¿vale? Te vas a sentar a hablar con ellos y les vas a decir que el emperador quiere llegar a un acuerdo con ellos, que esto tiene que acabar y el emperador quiere de algún modo beneficiarles a ellos frente a los verdes y quiere llegar a un acuerdo. ¿A qué acuerdo quiere llegar? Dice, lo primero, diles que yo soy simpatizante suyo, que lo recuerden, que si me dejan seguir gobernando, la cosa les va a ir bien a ellos. Vale. Lo segundo es que si ellos apoyan al emperador, van a recibir oro, van a recibir dinero, o sea, les va a pagar por su fidelidad. Y lo tercero es una amenaza. Lo tercero que le tenía que decir Narsés es, y si no aceptáis todo esto, recordad que Hipatio, el otro emperador al que iban a coronar, es de los verdes. Así que vosotros veréis, si preferís tener un emperador verde a un emperador azul, pues es cosa vuestra. Bueno, total, les convenció. Funcionó el soborno, porque al final era un soborno vestido de estrategia, pero era un soborno en toda regla.
funcionó. Y bueno, pues los azules decidieron ayudar, decidieron participar en esta estrategia generada por Justiniano. Así que nada, ya tenemos todo preparado y llega el día en el que se iba a coronar al nuevo emperador, a ese que habían propuesto esos miembros del Senado que iban contra Justiniano. Obviamente, como el hipódromo es el lugar, ya lo explicamos, ¿no? El centro social, el centro político, el centro deportivo de toda Constantinopla, el edificio más importante de toda Constantinopla, pues ese acto de la coronación del nuevo emperador, de Hipatio, se va a realizar en el hipódromo. Así que se reúne toda la ciudad, ¿no?, engalanada para recibir al nuevo emperador. Y justo cuando se iba a coronar a Hipatio, justo cuando se iba a empezar la ceremonia que iba a cederle el poder a este señor, los azules, todos los azules, o sea, toda la afición de los azules empieza a abandonar en masa el estadio. O sea, vosotros imaginad la escena, ¿no? Se está produciendo un momento, además un momento que se consideraba sagrado, recordad, un momento importantísimo, lleno de boato, lleno de misticismo, y de repente gran parte, una parte muy importante, una facción muy importante del hipódromo empieza a dejar su asiento libre y a abandonar el edificio, uno por uno, uno por uno. Claro, la gente se queda paralizada, pero bueno, vamos a ver qué está pasando. ¿Seguimos con la ceremonia? ¿No seguimos con la ceremonia? Por fin, cuando los azules habían abandonado el hipódromo y en medio de un desconcierto total y absoluto, entraron en el hipódromo las tropas del general Belisario, del que hablaremos más tarde, que era digamos, el general más importante, fue el general más importante durante el reinado de Justiniano, y luego también las tropas de un señor que era Ilírico Mundus, que eran mercenarios érulos, vamos, mercenarios, y lo que hicieron fue lo siguiente, la estrategia que planteó Justiniano fue la siguiente. Una vez los azules habían abandonado el hipódromo, lo que hicieron estos dos ejércitos fue pasar por el cuchillo a todo aquel que estaba dentro del hipódromo. Sin miramientos, da igual que fueras hombre, mujer, anciano, niño, da igual. Pasar por el cuchillo, matar directamente, asesinar de manera fría y directa a cualquiera que se opusiese a las fuerzas de Justiniano. Hay que decir que es un trabajo sucio, eso es verdad, pero muy fácil, porque claro, la gente no iba armada. La gente no fue armada a la coronación de Hipatio, la gente iba a celebrar la coronación. Bueno, ya sabéis que Procopio de Cesarea era el historiador que vivió, que fue contemporáneo a Justiniano y que nos explicó de manera más cercana todo lo que pasó durante su reinado. Y Procopio de Cesarea nos explica que llegaron a morir más de 30.000 personas aquel día. O sea, eso debió de ser una imagen tremenda, cómo debió de quedar todo aquello. Entre ellas, entre todas estas personas que murieron, también el que iba a ser el nuevo emperador, Hipatio. De hecho, aquí se sabe que Justiniano le quería perdonar la vida, ¿no? De, bueno, mira, al final tú eras un peón, a ti te pusieron, y fue Teodora la que dijo, no, 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 si dejamos a Hipatio vivo, hay nuevas posibilidades de que quieran volver a coronarlo. Así que lo mataron también. En fin, más de 30.000 personas fallecidas en un golpe maestro, pero muy sanguinario por parte de Justiniano, que a partir de entonces cambió, esto fue un punto de inflexión en el gobierno de Justiniano, porque a partir de entonces él impuso su poder. Así ya vieron los ciudadanos que él no se andaba con chiquitas, él entendía el poder de una forma bastante absolutista, ahora lo veremos, y esto pues sentó precedente. Para empezar, pudo conservar el trono, y lo conservó gracias a Teodora, porque si ella no se hubiera plantado, él se hubiera ido, ya lo sabéis, pero bueno, conservó su trono. Después de haber destruido, o sea, después de todas estas revueltas que destruyeron Constantinopla, se ganó el favor de mucha gente porque hizo una labor de reconstrucción y de brillo en Constantinopla tremenda, que aquí podríamos debatir muchas cosas, porque es verdad que la reconstruiste, pero te la habías cargado previamente, pero es verdad que, por ejemplo, Santa Sofía, ya os dije que había ardido totalmente, pues Santa Sofía la reconstruyó, o sea, hizo una labor importante y sobre todo, claro, a los rebeldes se los había cargado, así que a partir de entonces logró la coexistencia pacífica entre las facciones verdes y azules, ¿no? Entre las dos facciones y también entre las dos tendencias religiosas, la ortodoxa y la monofisista. Madre mía, qué historia la de Justiniano. Pero
todo esto os lo he explicado también para que veáis cómo o sea, cómo ella, Teodora, sí que es cierto que de algún modo influía en las decisiones de su marido. Ella muchas veces se mostró mucho más segura, mucho más directa, mucho más analítica que Justiniano, aunque quien gobernaba era Justiniano. Y esto lo vamos a ver también en otra de las grandes obras por las que va a ser recordado Justiniano, que no es una obra histórico-artística, pero quizás la más duradera de todas y más señalada de todas las que ha hecho. Y os estoy hablando del terreno legislativo, de las leyes. Ahora os voy a hablar de una decisión que tomó menos de un año después de subir al trono, pero deciros que también en esta reforma legislativa que va a llevar a cabo Justiniano, también vamos a ver la mano, vamos a ver la influencia de Teodora. Bueno, vayamos por partes. ¿De qué os estoy hablando? Resulta que Justiniano, cuando llega al poder, recordad que una de las cosas que quiere llevar a cabo es el afianzar el poder del imperio occidental, el estabilizar un gobierno y, sí, gobierno, pero también una extensión territorial que debido a todo lo que se está viviendo, a la entrada de los bárbaros, la presión de los persas, las revueltas internas, pues estaba viviendo un momento de inestabilidad absoluta y él se dio cuenta que para generar esa estabilidad era muy importante el terreno legislativo. Las leyes son básicas para desarrollar una convivencia, ¿no? Y para generar una estructura social determinada. Entonces, como os digo, solo menos de un año después de entrar en el poder, él encarga o nombra, mejor dicho, una comisión de profesionales del derecho, ¿vale? O sea, gente de diferentes especialidades, pero siempre dedicadas al derecho, que estaban dirigidos por este señor, por este jurista que se llamaba Triboniano. ¿Cuál era la función? ¿Por qué reúne a esta gente? ¿Por qué genera esta comisión Justiniano? ¿Qué es lo que les pide Justiniano? A ver, Justiniano se da cuenta de que el imperio, ya no la república, sobre todo desde la época imperial, vamos a hablar desde el siglo II después de Cristo hasta su época, hasta el siglo VI después de Cristo, habían pasado 4 siglos. 4 siglos en los que se habían ido sucediendo toda una serie de constituciones imperiales, ¿no? Cada vez que llegaba un emperador nuevo, nombraba nuevas leyes, firmaba nuevos decretos. Se iba generando también un archivo de jurisprudencia, porque a medida que iba pasando el tiempo, había más juicios, había más... Entonces, se da cuenta de que en ese mare magnum de información, documentos, leyes que se había acumulado durante estos 4 siglos, había muchas cosas que ya no tenían sentido. Había leyes que seguían vigentes, que se habían quedado anacrónicas y ya no tenían ningún sentido. Había leyes de diferentes periodos que entraban en conflicto entre ellas y muchas veces cuando se tenían que aplicar, bueno, pues había muchas dudas de cómo hacerlo. En fin, que él se dio cuenta de que parte de esta inestabilidad era que el imperio había ido creciendo tanto y se había ido desarrollando durante tanto tiempo que a nivel legislativo había creado muchas incoherencias. Así que lo que tiene que hacer esta comisión es una labor, por un lado, de investigación, como os pongo aquí, ir recopilando todas esas constituciones imperiales, esos decretos firmados por emperadores previos, el trabajo de los juristas anteriores. Investigar y recoger. Filtrar las leyes que pudieran seguir siendo útiles o estuvieran vigentes, ¿no? Y que encajasen bien en la sociedad de la época, esa nueva sociedad cristiana que se había afianzado ya con la figura de Teodosio, pero que ya Justiniano, obviamente, un siglo después sigue representando, ¿no? Filtrar todo eso y codificarlo en un nuevo código de leyes que a partir de ahora sería como el gran código que iba a regir el destino, no solo del imperio, de lo que queda del imperio, sino también de Europa, porque realmente es un código de leyes, este Corpus Juris Civilis, que es la obra que tiene, o sea, que surge como resultado del trabajo realizado por esta comisión. Como os digo, este derecho civil completo va a servir como base incluso de nuestros códigos civiles. Ya sabéis que los abogados hoy en día siguen estudiando derecho romano. Pues ese derecho romano que estudian es precisamente esta filtración, esta codificación que se llevó a cabo en el siglo VI por parte de Justiniano, que obviamente recoge leyes previas, pero que al final fue un proceso de limpia y de codificación el que se realizó entonces. Bien, tenemos el Corpus Juris Civilis, o sea, el derecho civil completo, y dentro, o sea, lo forman muchos libros. Es una obra magna, o sea, fue un trabajo tremendo. Pero dentro de esos apartados, un libro importantísimo va a ser este,
el Codex Justinianus, o sea, el Código de Justiniano, que no es otra cosa que el conjunto de leyes basadas en leyes previas o leyes nuevas, ¿no?, que Justiniano decide poner en marcha y que va a servir a partir de entonces, estamos hablando del año 529, como ley suprema de todos los tribunales bizantinos. ¿Vale? O sea, dentro de toda de este estudio tremendo que hace esta comisión, que podía ser un estudio histórico legislativo, vamos a decir, el corazón de todo ello y el que va a servir para aplicarse de manera más directa civilmente va a ser este Código de Justiniano. Claro, hay, como os digo, una recopilación de leyes imperiales previas importantísimas, pero él, como también lo adapta a su manera de ver el poder y a la nueva sociedad, también crea muchas innovaciones. ¿Qué innovaciones incorpora Justiniano en su código? Pues fijaos, las hay de varios tipos. Por ejemplo, y esta es la más curiosa porque aquí ya vemos cómo se está transformando la sociedad, ¿no? Él cambia la noción del derecho, ¿vale? Pero del dónde, o sea, con la noción del derecho me refiero del lugar del que emana el derecho al poder, y es que dice que el emperador es la única fuente de la ley. Y lo dice de una manera muy graciosa, porque dice, como es el poder se le ha entregado al emperador por voluntad popular y por voluntad divina, ¿no?, y por ley divina, yo lo he recibido y como a mí me lo habéis dado, pues yo tengo todo el derecho del mundo a acumular todo el poder legislativo en mi persona. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Con la excusa, como os digo, de ser un rey por gracia de Dios y por decisión popular, que no lo es, pero bueno, dada esa situación, lo que hace es acumular todo el poder en una misma persona, o sea, generar un poder absoluto. Un poder absoluto que ya vamos a ver reflejado luego en los monarcas de la Edad Media, o sea, que ya vamos viendo cómo Europa se va transformando. Bueno, Europa, aquí ya esto es Asia, pero bueno, cómo ese núcleo que había sido el Imperio Romano ya está sufriendo muchas transformaciones. Ya estamos en el siglo VI, o sea que ya ha llovido muchísimo desde el nacimiento del imperio, ¿no?, desde ese paso de la República al imperio que lo situamos en el siglo I. Si lo vemos desde una perspectiva democrática, esto es un paso atrás. Claro, porque en Roma sí que había una serie de instituciones que se aseguraban de que hubiera separación de poderes. Estaba el Senado, había como, Roma podía tener muchos fallos y los hemos ido viendo. Y, bueno, ya sabéis que no era perfecta Roma, no era perfecta, pero es cierto que después de su experiencia con los monarcas etruscos de la primera época y de que se habían convertido en tiranos, recordad, pues sí que intentaron defender esa separación de poderes. Bueno, Justiniano rompió con eso y volvió a unir desde el terreno de lo legislativo todo el poder bajo la voluntad del emperador. Vale, ¿qué más? Esto, claro, esto puede, por otro lado, tiene otras leyes que son como contrarias a lo que os acabo de decir, porque hay otras leyes que sí que nos hablan de derechos del hombre, ¿no? No de los derechos del hombre tal y como los entendemos hoy en día, ¿no?, más modernos, pero sí que ya empezamos a ver un cambio en la concepción del individuo, ¿no?, legislativa. Por ejemplo, esto que os estoy diciendo, se afirma una concepción embrionaria de los derechos del hombre en detalles como la superioridad del derecho de gentes sobre el derecho civil. ¿Qué quiere decir esto? Ya sabéis que en Roma quienes tenían derecho pleno eran los ciudadanos romanos y que no todo el mundo era ciudadano. Incluso en esta época, ya en el siglo VI, cuando se iban incorporando como aliados pueblos bárbaros, no se les daba directamente la ciudadanía, se les declaraba federados, o sea, se generaba una relación de carácter feudal y tú eras mi amigo, pero no eres ciudadano, ¿no? Eso implica que ante la ley haya diferencias entre el ciudadano y el extranjero. Tienen más derechos, pero en situaciones de importancia vital, vamos a decir, el Código de Justiniano lo que dice es que el derecho de gentes, que sería ese derecho que va más allá de ser o no ciudadano, los derechos humanos, vamos a decir, tiene más peso que el derecho civil, que es el que se enmarca solo para los ciudadanos de Roma. Oye, pues ya es un avance, la verdad. Otro avance. Se simplifican los procedimientos para la liberación de esclavos. Esto también es importantísimo. No deja de existir la esclavitud, no, pero pone más fácil el proceso que tiene que seguir un esclavo para convertirse en liberto.
Bueno, pues no está nada mal. O sea, es verdad, algunas de vosotras me diréis, bueno, sí, pero luego es cierto que cuando llegamos a otra época muy posterior, pero muy cercana, que sería esa época feudal, había mucha gente que no era esclava, pero vivía como tal, ¿vale? Pero desde el punto de vista legislativo, a mí me parece muy relevante que empieces a facilitar ese cambio de estatus, ese paso de ser un objeto que pertenece a alguien a convertirte en una persona con derecho propio. Oye, pues hay que reconocer que esto es un paso adelante. Por otro lado, ya dentro del terreno de la ciudadanía, o sea, los que sí eran ciudadanos de Roma, se iguala el estatus de todos los ciudadanos, que recordemos, esto lo hablamos hace 2 años, no todos eran iguales, dependiendo de dónde vivieses, de qué relación política tuviese la zona en la que tú vivías con la Roma central, tú tenías unos derechos, eras ciudadano de primera o ciudadano de segunda. Bueno, pues en este caso lo que hace Justiniano es igualar los derechos de todos los ciudadanos romanos. Esto también es importante. Otra cosa importantísima, aumenta las garantías de los menores frente a la autoridad paterna. ¡Wow! Esto es muy importante. Recordemos que la familia romana, también lo hablamos hace tiempo, en la familia romana el pater familias tenía una autoridad total y absoluta. Por eso la sociedad romana es tan patriarcal, pero patriarcal literalmente. El pater familias era el que tenía el poder absoluto sobre todos los miembros de su familia. Y con miembros me refiero mujer, hijos, trabajadores, esclavos, tierras. Y con poder absoluto me refiero a que podía tomar decisiones como que era necesario cargarse a alguien, si así. O sea, hasta ese punto podía decidir incluso sobre la vida de sus familiares. Bueno, pues aquí se empiezan a poner límites y eso también está muy bien. O sea, que para que veáis que por un lado es absolutista y damos un paso atrás, pero por otro dices, hombre, pues está muy bien, ¿no? Y aquí viene la clave. En el Código de Justiniano también se mejoran los derechos básicos de las mujeres y es aquí donde los historiadores ven reflejada directamente la figura de Teodora. Porque ahora os voy a ir nombrando diferentes derechos que adquieren las mujeres en este Código de Justiniano. Pero antes de nombrarlo, quiero que recordéis de dónde viene ella. Esta mujer pobre, recordad, de una familia muy humilde, cuya madre es actriz, el padre entra como domador de osos en la facción de los verdes, el padre muere, tanto la madre como sus hermanas como ella tienen que empezar a trabajar como actrices y posteriormente como prostitutas, toda la vejación que eso supone, toda la falta de derechos que eso supone. Entonces, esa experiencia vital la podemos ver reflejada en una serie de leyes que, como os digo, van a mejorar la vida de las mujeres durante el reinado de Justiniano en estos términos. Fijaos, ¿qué leyes son destacables? No son las únicas, pero son destacables. Por ejemplo, se hizo legal el aborto en caso de violación. Esto es de una modernidad total y absoluta. No solo eso, duros castigos para los violadores, incluso llegando a imponer la pena de muerte si se consideraba necesario. Esto era algo totalmente rompedor, totalmente, porque recordemos que estamos hablando de una sociedad esencialmente patriarcal, entonces el hombre tenía la capacidad y tenía el derecho de tomar a la mujer que no ni siquiera, recordemos también, era considerada como ciudadana de derecho. Entonces, esto es un paso adelante total y absoluto. Bueno, otro paso importantísimo, el derecho a la propiedad privada, el poder tener tú tus propias cosas, no depender de que otro, no pasar como del padre al hijo y ser parte, bueno, del padre al hijo, del padre al marido, perdón, y ser parte del mobiliario o de las pertenencias del pater familias en cada momento. Eso a ti ya te da también una entidad como individuo. Esto es muy importante también. Bueno, esta ley ya hablamos el año pasado, la clase pasada ya os lo dije, esta ley, la de derogación que prohibía, o sea, derogación de la ley que prohibía el matrimonio entre actrices y prostitutas y patricios, es precisamente la ley que ellos derogan para poder casarse. Pero ya os dije que aunque sí que tiene una connotación, pues, de historieta, tal y como lo narran muchos historiadores, ¿no? Que te lo narran como si fuera... Y él aprovechó que su tío era el emperador. Ya os dije que tenemos que ir más allá de eso y ver cómo esta ley permitía una permeabilidad social para gente que en principio no tenía ningún derecho, como eran las prostitutas y las actrices, que hasta entonces nunca se había dado.
Entonces, esta capacidad para poder escalar socialmente, ese ofrecerte la posibilidad para poder escalar socialmente, es algo que también pues, trasluce, vemos en ella reflejada Teodora, su propia vida, pero también nos da una modernidad en este código pues no vista hasta entonces. Apoyo a las prostitutas en caso de que deseasen casarse. ¿A qué me refiero con esto? Una mujer cuando se casaba tenía que dar una dote, esto ha sido así hasta hace muy poco. Claro, si tú eres una mujer muy pobre y no tienes dote, pues igual no te podías casar, ¿no? Entonces, el Estado proveía a las prostitutas que demostraban que querían casarse de manera oficial, vamos a decir, les otorgaba una dote, les ayudaba otorgándoles una dote para poder reinsertarlas. Y daba un paso más allá. Si tú querías dejar de ser prostituta, pero querías seguir trabajando, crearon una oficina que estaba en Palacio y que ella también participaba, Teodora, donde te buscaban trabajo, ¿vale? En otras cosas, para que dejases de ser prostituta. Ahí vemos a ella, le vemos a ella, si es que es su vida, ¿no? Importante, derechos, o sea, iguales derechos entre hombres y mujeres en las herencias, importante, y esto vamos a ver que va a escocer muchísimo. Castigos a los hombres que usaban la violencia contra las mujeres, ole tú, Teodora, porque esto también es muy moderno. Prohibición del castigo por adulterio e instauración del derecho al divorcio. Se podían divorciar las mujeres en el siglo VI después de Cristo. Y en general mejora de la situación sanitaria de todas ellas. Bueno, qué modernidad, ¿no? O sea, de repente poner en marcha todo esto, no es moco de pavo, la verdad es que no. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que estas medidas no fueron bien vistas por la gente. O sea, el problema es que en una sociedad tremendamente patriarcal como era la romana, darle tantos derechos, tampoco es darle tantos derechos, pero concederles derechos básicos a las mujeres era quitarles derechos básicos, o que hasta entonces habían sido derechos básicos a los hombres. De hecho, el que más escoció fue el de la herencia, fijaos lo que os digo. Porque si la herencia ahora ya se podía dividir entre los hermanos y las hermanas, pues cada uno recibía menos. Entonces esto fue muy polémico, muy polémico, muy polémico. O sea, leyes que son, ahora vemos como básicas, en ese momento fueron muy polémicas. Y de hecho, esto formó parte de todas estas acciones que llevó a cabo Teodora y que se vieron como que ella se estaba excediendo, que estaba haciendo cosas que no le correspondían, ¿no? Que le dieron muy mala fama, le dieron muy mala prensa entre la gente y como os decía el otro día, eso ha hecho que su personaje yo creo que esté muy pervertido, que no se sabe muy bien dónde empieza la historia, dónde acaba la leyenda. Incluso Procopio de Cesarea, ya os dije que el historiador este del que os he hablado antes, ya os dije que le tenía mucha tirria. Entonces, siempre a este personaje hay que ponerlo entre comillas, tanto para lo bueno como para lo malo, porque seguramente nosotras desde el siglo XXI estamos leyendo su personaje en códigos que no eran los de entonces. Pero bueno, en cualquier caso, deciros que igual que fue una modernidad, ¿no? Estas leyes supusieron un avance tremendo para las mujeres en aquel momento, también supusieron un agravio tremendo para ellas. Se vieron como alguien que estaba pisando fuera de test, se dice en catalán. Me ando fuera de tiesto, no sé si se dice así en castellano. Bueno, en cualquier caso, que se estaba metiendo donde no le correspondía y que estaba cambiando las estructuras y no le gustaba a nadie. Y de hecho, esto ha tenido repercusión porque el Código de Leyes de Justiniano, o sea, todo este Código de Leyes completo, civil, que organiza Justiniano, ya os he dicho que va a perdurar en el tiempo. Va a perdurar, a veces va a estar más presente, a veces va a quedar en un segundo plano, obviamente, porque ha habido muchos periodos en la historia, pero por ejemplo en el siglo XV tomó una relevancia total y para nosotros ese Código de Leyes de Justiniano, como os decía antes, es la base de nuestros códigos civiles. Pero el apartado relativo a esas leyes de mejora de la situación de las mujeres, a lo largo de la historia se fue invisibilizando y se fueron retirando esas leyes, algunas perduraron y otras desaparecieron. Esto demuestra que de algún modo este código de leyes dio donde dolía, ¿no? Pero bueno, en fin, esto también es la historia para que veamos que la historia no solo avanza hacia adelante, siempre vamos como para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Bueno, no solo la reforma legislativa fue importante dentro del reinado de Justiniano. Lo que estoy haciendo, si os fijáis, es ir recorriendo su reinado, viendo diferentes apartados. Algunos de ellos van a tener, un reflejo histórico-artístico,
otros no directamente, pero nos van a ayudar a entender por qué hizo las cosas como las hizo. Entonces, en este caso, otro de los aspectos que quiero destacar, aparte de la influencia de Teodora, aparte de esta importante reforma legislativa de la que os he hablado, es el aspecto militar y territorial. Esto lo voy a recorrer muy rápidamente, pero sí que tenemos que hacer alusión a ello, porque veréis, Justiniano, se propuso, una de las cosas que se propuso, y ahora hablaremos de ello, fue recuperar la grandeza del Imperio Romano clásico. Y para eso tenía que recuperar gran parte de los territorios que se habían perdido en la zona occidental, que recordemos que ya el Imperio Occidental como tal en el siglo VI ya no existía, porque había caído en el 476, en la segunda mitad del siglo V. ¿Quién le ayuda a llevar a cabo esta misión, ¿no? Esta misión tan magna y tan tremenda? Pues este señor, el general Belisario, que antes os lo he nombrado cuando hemos hablado de la revuelta de Nicá, era uno de los que entró, ¿no?, en el hipódromo para pasar a cuchillo a todo aquel que se opusiese a Justiniano, ¿no? ¿Quién era este señor? Este señor, bueno, hay un libro sobre él, hay pelis y todo, se ha pasado a la historia, es un personaje muy curioso. Yo solo os voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Porque realmente para la historia del arte nos interesa menos. Pero bueno, este chico Belisario entra digamos, en la esfera personal de Justiniano, siendo muy joven, porque empieza a trabajar para Justiniano como su guardia personal, o sea, su guardaespaldas. Os tenéis que imaginar a los dos yendo siempre juntos, ¿no? Y en ese estar en contacto directo con Justiniano, en ese trabajar para él como guardaespaldas, él va demostrando, para el futuro emperador, va demostrando sus dotes militares, sus dotes estratégicas, y sobre todo se ve que ambos se encajan muy bien, que tienen ideas muy similares, ¿no?, que forman un buen equipo. Entonces, bueno, pues pasan unos años y él es nombrado general por parte de ya emperador. Y a partir de entonces, él va a escalar puestos dentro del ejército, sobre todo porque va a demostrar, como os decía, que es un gran estratega y que es muy buen militar. Y sobre todo, no teme a ciertas batallas que en principio pudieran parecer casi imposibles de ganar, ¿no?, casi temerarias. Él no las teme y eso hace que muchas veces consiga ganarlas. Uno de los momentos en los que empieza a destacar es en el año 530, cuando gana una batalla importantísima, la batalla de Daras, en la zona de los limes con el imperio sasánida. Aquí haceros un inciso, simplemente deciros, la lucha entre los persas y los romanos en aquella época era casi constante, llevaban muchísimo tiempo, porque los persas querían tomar el Mediterráneo y los romanos querían tomar la zona oriental. Y eran dos poderes fuertes que, bueno, pues que se querían engullir al otro, básicamente. Pero es verdad que a partir del 527, o sea, 3 años antes de que se produjese esta batalla, había sido constante, había sido continuo. Continuamente los sasánidas estaban intentando entrar y como el imperio romano, en este caso el de Oriente, estaba cada vez más débil, bueno, pues les estaba costando mucho frenar ese avance sasánida y controlar los limes. Entonces, en el 530, este señor Belisario consigue una victoria tremenda en una batalla súper compleja, que es esta batalla de Daras, y que pasa a la historia. O sea, tú cuando buscas información hay publicaciones y publicaciones de, no voy a entrar porque yo no tengo ni idea, pero que fue como muy estratégica, fue como muy brillante, ¿no?, su victoria. Claro, esto hizo que él cobrase una fama tremenda, le ayudó muchísimo a escalar. Bueno, esta batalla, esta victoria dio gloria al emperador y dio gloria a Belisario, ¿no? Y fue muy importante, pero también deciros que esta alegría duró poquito, porque un poco después hubo otra batalla muy cercana y perdieron escandalosamente los bizantinos, pero escandalosamente, y eso hizo que para poder mantener esa zona de las fronteras, para poder mantener controlado al ejército persa en esa zona, tuvieran que empezar a pagar tributos muy caros, que sería lo que luego repercutiría en esa revuelta de Nicá, cuando os he dicho que tuvo que subir los impuestos, ¿no? O sea, que para que veáis que todo está relacionado. Bueno, en fin, eso vendría después. En principio él gana la batalla, Belisario, y oye, estupendo la muerte, luego pasa lo de Nicá, le ayuda al emperador, gana mucho terreno, y entonces el emperador le encarga, le da poderes plenos para encargarse de tomar, de recuperar los territorios al otro lado del imperio, o sea, en lo que hasta hacía muy poquito había sido el imperio occidental. Realmente llevó a cabo
ambiciosas campañas militares, Belisario, y tuvo muchísimas victorias. No siempre ganó, pero realmente, si os fijáis, todo el terreno de color Burdeos, bueno, este es el que ya tenían, pero en la zona occidental, todo el terreno Burdeos, da igual que tenga rayas, que sea un color plano, son los terrenos que consiguió Belisario, que consiguió recuperar Belisario para Justiniano, ¿vale? Luchó contra los vándalos y aniquiló al imperio vándalo, luchó contra los ostrogodos y también consiguió aniquilarlos, apresó al rey ostrogodo y se lo llevó a Constantinopla y consiguió entrar en ciudades importantísimas como Sicilia, Nápoles, Roma y Rávena. Ojito que Rávena, ahora vamos a hablar de ella, era una ciudad importantísima, más importante casi que Roma en aquel momento porque había sido la última capital del Imperio Occidental, no Roma, sino Rávena, ahora os hablaré, y también era la capital del Imperio Ostrogodo. Así que la entrada triunfal de Belisario en Rávena fue la guinda, ¿no?, del pastel que permitió a Justiniano pues cerrar todo este proceso de recuperación de tierras, de acumulación de tierras alrededor del Mediterráneo, que conocemos con el nombre de Recuperatio Imperii, que realmente era eso, era lo que él había pretendido desde el principio, recuperar la mayor parte, si no todos, los territorios que, como os decía antes, en épocas como la de Trajano, la de Teodosio, pues habían dado gloria al imperio. Y esto lo quiso hacer Justiniano porque él pensaba que tenía derecho divino para hacerlo. Él se veía como el único sucesor de los césares romanos, el único sucesor, y por tanto soberano natural tanto de los territorios orientales como de los territorios occidentales. Él quería convertir el Mediterráneo en su centro de poder y Belisario fue el brazo armado que le permitió conseguirlo. Ahora bien, aquí tenemos, si os fijáis, os vuelvo a poner este mapa en el que antes estaba Belisario. Quiero que os fijéis. El color Burdeos más flojito, ya os he dicho que eran los territorios que ya tenía, que era el imperio oriental, ¿no? Entonces, en todas estas batallas hemos visto que Belisario consiguió recuperar una serie de territorios. La diferencia entre unos y otros es que los que están en color plano, si os fijáis, dice tierras perdidas a la muerte de Justiniano, o sea que luego el imperio las perdió, el imperio oriental. Pero las que se quedaron a rayas, esas sí que las mantuvieron. Esto es interesante porque ya lo veremos reflejado en otras clases. En cualquier caso, deciros, él acumula todo este poder y nosotros vamos a hablar ahora de algo que sucede aquí, porque es aquí donde se encuentra esa ciudad que os he dicho que era básica, que era simbólica, porque había sido la última capital del imperio occidental y que además había sido la capital del reino ostrogodo, Rávena o Ravenna, si lo dices en italiano Ravenna y si lo dices en castellano Rávena, ¿vale? Para entender, porque en Rávena os quiero comentar una obra importantísima que van a promocionar Justiniano y Teodora, pero de eso no vamos a hablar hoy, no vamos a llegar ni mucho menos, porque para entender por qué Rávena y por qué constituyen esa obra de la que hablaremos, de la manera en la que la constituyen, tenemos que viajar en el tiempo. Y nos vamos un poquito atrás, nos vamos un siglo antes. Y vamos a intentar entender por qué Rávena era importante, por qué Rávena se convierte en uno de los símbolos de la conquista de Justiniano y, como os digo, por qué va a ubicar una basílica maravillosa. Bueno, de esto ya hablaremos. ¿Por qué? A ver, Rávena es una ciudad del norte de Italia, como vemos, que está a muy pocos kilómetros del mar Adriático. En este mapa lo vemos mejor, vemos que tiene salida al mar. Y eso hizo que desde muy prontito tuviera un puerto importante y que ya en tiempos del imperio, pues en tiempos de Octavio Augusto, o sea, del nacimiento del imperio, pero también en tiempos de Trajano, los emperadores tuvieran muy en cuenta esta ciudad, construyendo un puerto cada vez más poderoso, tenía un acueducto súper importante, ¿no? O sea, era una ciudad que tuvo relevancia durante mucho tiempo. No fue una cosa regular, no siempre tuvo la misma importancia, pero sí que se le tuvo en cuenta porque su situación era estratégica, su puerto era importante y esto siempre es relevante. Ahora bien, cuando la ciudad de Rávena se convierte en un lugar importantísimo para el Imperio Occidental, es a principios del siglo V, con este personaje, con Honorio. Honorio, recordad, hago un inciso para que lo recordéis. Teodosio I, ¿os acordáis? Vimos el disco de Teodosio, estupendo de la muerte. Él cuando muere le deja en herencia todo el imperio a sus dos hijos.
Arcadio el mayor se queda con la zona oriental y Honorio el menor se queda con la zona occidental. Y dijimos que a partir de entonces ya nunca se volverían a unir, ¿vale? Entonces, Honorio, recordemos que cuando llega al poder, cuando muere su padre, él es un niño, ¿no? Creo que tenía 9 añitos, me parece, no me acuerdo bien, pero vamos, es un niño. Entonces, en principio, los primeros años de gobierno ya vimos que los habían realizado tutores, ¿no? Él no había gobernado. Pero cuando él tiene 18 años, cuando ya puede empezar a tomar decisiones, una de las decisiones que toma es esta, precisamente, trasladar la serie imperial, o sea, trasladar el gobierno del Imperio Occidental de Roma a Rávena. Bueno, esto os podéis imaginar que fue, pero muy polémico. Pero ¿cómo? ¿A quién se le ocurre? Porque es que Roma no solo era la capital política, es que era la capital simbólica, era de donde había empezado todo, ¿no? Entonces, hacerle un feo a Roma como ciudad era hacerle un feo a la historia romana. Que un emperador decidiese de repente mover la capital, o sea, no era como en el caso de Constantinopla, que era, hemos dividido el terreno y necesitamos otra capital, que eso era otro rollo. No, no, aquí era en el mismo terreno, en la misma península en la que se encontraba Roma, esa gran Roma, esa histórica Roma, esa mitológica Roma, de repente este tío dice, ah, no, me llevo la capital a Ravenna. Entonces la gente se indignó muchísimo. De hecho, hay historiadores que esto lo ven como el inicio de la caída del imperio, que yo esto lo relativizo mucho porque el imperio ya llevaba mucho tiempo agonizando, ¿no? Pero claro, como hubo gente que no aceptó esta división, hubo parte del Senado que se quedó en Roma y otra parte del Senado que se fue a Rávena. O sea, de repente se generó una especie de bicefalia en el imperio occidental. En cualquier caso, ¿por qué tomó esta decisión? ¿Por qué tomó esta decisión? Pues fue una decisión basada en una estrategia de protección, ¿vale? A ver, Rávena era una ciudad más pequeña que Roma, era más practicable, ¿vale? 1. 2. Tenía unas muy buenas murallas, o sea que también el sistema defensivo era más potente que Roma, se podía defender mejor y te podía proteger mejor. 3. Estaba rodeada de pantanos, está ubicada en un terreno muy pantanoso, rodeada de muchos pantanos y de terrenos muy complejos que hacían que si alguien quería atacarte, tenía como una especie de frontera natural que dificultaba el ataque. Bien. Y 4, tenía el puerto al lado. Un puerto que te permitía salir huyendo si tenías que salir huyendo o generar una estrategia marítima y tenías muy cerquita el puerto, ¿no? Bueno, puedes estar de acuerdo, puedes estar en contra, puedes opinar lo que tú quieras. Lo cierto es que él tenía el poder y él decidió en el 402 llevarse la capital, como os digo, a Ravenna, y esta seguiría siendo la capital del imperio hasta el año 476. O sea, desde el 402 hasta el 476, Roma no sería la capital oficial, sino sería Ravenna. Vale. Este cambio, mover la capital, generó muchos cambios dentro de la ciudad de Rávena. El reconocer Madrid, ¿no? En nuestras clases de Reconociendo Madrid lo hemos visto repetidamente cuando hemos hablado de Felipe II y su decisión de ubicar la capitalidad en Madrid. Y os he explicado 1000 veces, bueno, ya no solo era mover el gobierno, sino tenían que construir nuevos edificios, tenían que traerse a funcionarios, había gente que se movía con ellos. Bueno, pues esto pasa siempre que hay un cambio de este tipo. También pasó en Rávena. Entonces empezó a haber un periodo constructivo muy interesante donde nosotros, si hiciésemos un análisis más profundo, podíamos ver ya cómo este tipo de construcciones del siglo V ya nos están hablando de un periodo de transición, ¿no? Desde la Roma imperial a una Roma ya medieval, feudal, ¿no? Pero no es eso lo que vamos a hacer. Nosotros lo que vamos a hacer es analizar uno de esos edificios que se construyeron en ese momento, ¿no? Que se construyeron un poquito después de que se nombrase capital a Rávena, y que precisamente actúa como elemento de transición entre el periodo paleocristiano tardío, o sea, ya la última época del imperio artística, y el inicio de la época bizantina, en cuanto a iconografía y en cuanto a estilo. Y este edificio es este que tenemos aquí. ¿Habéis estado? ¿Alguien ha estado en el mausoleo de Gala Placidia? Creo No. que todas me estáis diciendo que no. Pero bueno, voy a dejarlo aquí porque antes de entender por qué este edificio es importante, vamos a hablar de esta chica, Gala Placidia. ¿Quién era? ¿Quién era Gala Placidia? Necesitamos hablar de ella para entender la importancia de este edificio. Así que permitidme que haga un inciso y hable durante un ratito de esta mujer. Vamos a ver quién era. Vale, hemos dicho, en el 402, este chico, Honorio, es el emperador, es hijo de Teodosio I
y es el emperador de la parte occidental, mientras su hermano Arcadio es el emperador de la parte oriental. Y en este 402 Honorio decide mover la capital a Rávena. Hasta aquí todo correcto. Lo que no os he comentado es que en esa época, que ya cada uno estaba gobernando su territorio, los hermanos no se llevaban bien. Había pique entre ellos, había desconfianza entre ellos. No, recordemos que los dos demostraron ser gobernantes muy débiles y muchas veces sus decisiones gubernamentales no eran propias, eran las que habían tomado sus tutores, que era gente con bastante ambición. Se mezclaba, por tanto, la visión de los hermanos, la visión de los hijos de Teodosio, con la visión de aquellos que ejercían el poder en la sombra, que eran los tutores, ¿no? Además, estábamos en una época en la que el imperio cada vez estaba más débil a nivel militar y a muchos niveles, y los pueblos extranjeros, los bárbaros, eslavos, godos, llámales como quieras, los persas, o sea, los pueblos extranjeros se estaban fortaleciendo y cada vez suponían una amenaza mayor. Entonces, ya hemos visto que la decisión que tomó Honorio de trasladar la corte a Rávena, en realidad era una decisión basada en todo esto que os acabo de decir. Es decir, bueno, es que me puede atacar mi hermano, me puede atacar los hunos, me pueden atacar los vándalos, me pueden atacar. Entonces, yo voy a establecer la capital en un sitio en el que pueda defenderla mejor. En ese momento, ¿no? De Arcadio por un lado, Honorio por el otro, cambiamos la capital. Bueno, en ese momento de cambio total del imperio que estamos viviendo, hubo una mujer cuya historia también va a marcar la historia del imperio. Y es esta chica, Gala Placida. ¿Quién era Gala Placidia? Gala Placidia era la hermana de ellos. Era hija de Teodosio y hermana de Honorio y Arcadio. Pasa que como era mujer, pues no le había tocado gobernar. Su padre había dividido el territorio entre los hermanos hombres, entonces Honorio y Arcadio. Ella, por lo tanto, vivía en Roma, ni siquiera se fue con su hermano. Ya os he dicho que no todo el mundo se fue a Rávena, ya se quedó en Roma tranquilamente. Ella era princesa, ¿no? Porque sus hermanos eran los emperadores, ella vivía una vida de patricia romana estupenda en Roma, pues imaginaos, estupendísima de la muerte. Vale, todo iba muy bien hasta que ella cumplió 20 años. ¿Vale? Cuando ella cumple más o menos 20 años, tendría 19, 20 años, de repente, ya hemos dicho que el imperio occidental estaba muy debilitado, y de repente sucede lo siguiente. En el 410 es el momento en el que se realiza uno de los saqueos, porque hubo varios en poco tiempo, uno de los saqueos más importantes de Roma por parte de los visigodos. ¿Vale? El saco de Roma. Y fue una cosa tremenda. Durante 6 días, durante una semana, los visigodos arrasaron la ciudad. Aquí, claro, la visión que siempre se nos ha dado es la de Roma, ¿no? Llegaron, qué salvajes. No, ellos estaban, o sea, ellos realmente habían sido desplazados progresivamente. Ya hemos hablado, quiero que recordéis todos esos movimientos de población que hemos ido viendo. Se veían amenazados por los hunos, se veían amenazados por los romanos, y ellos estaban buscando un lugar en el que establecerse y fundar un nuevo reino y vivir tranquilos. A ver, también había ansias de poder, ¿no? Tampoco ni unos buenos ni otros malos, cada uno a lo suyo. Pero claro, entre tanto, Roma a veces los veía como amigos, a veces como enemigos, a veces les ayudaba, a veces les atacaba. No siempre tenían víveres suficientes como para mantener a su población. En fin, estaba siendo una etapa complicada. Total, arrasaron Roma, o sea, arrasaron con Roma y durante 6 días, y se llevaron un botín tremendo. Dicen que en el botín que se llevaron grandes tesoros de los que había ido acumulando Roma durante siglos. Por ejemplo, ¿os acordáis que cuando hablábamos hace 1000 años de la toma del templo de Salomón, dijimos que en el arco de Tito, ¿no? Lo veíamos reflejado, que se habían traído la menora, que se habían traído la mesa del rey Salomón, pues dicen que todo eso se lo llevaron los visigodos, ¿no? Se llevaron muchas cosas, y entre ellas se llevaron a la princesa Gala Placidia, ¿vale? La secuestraron, la apresaron, con la finalidad de tener luego la capacidad de llegar a un trato con Roma. O sea, la secuestraron para luego decir, si queréis algo, pues yo tengo la princesa, si no quieres que le pase nada a la princesa, ¿no? Esa era la intención, era un juego para poder, pues llegar a acuerdos con los romanos. Bien. Cuando esto sucede, quien está gobernando, quien es el rey de los visigodos, cuando se saquea Roma en aquel momento, es Alarico. Entonces Alarico es el que decide apresarla. Alarico tenía
varias ideas. Él quería establecerse como los vándalos en el norte de África, está movilizando pues, al ejército, a la población visigoda, han acabado con Roma, bueno, con la ciudad de Roma en aquel periodo se lleva a la princesa, pero entre tanto se nos muere. Bueno, pues coge la malaria y muere de malaria. Vale. Bueno, además también tienen problemas con embarcaciones, en fin, pasan muchas cosas. Pero lo importante es que cuando Alarico muere, Ataulfo toma el poder, ¿vale? Nos tenemos que quedar con eso. Ataulfo, el nuevo rey de los visigodos, la princesa ha sido secuestrada y los visigodos se mueven por Italia porque quieren buscar un sitio donde asentarse, donde asentar su reino. Ataulfo decide que ese lugar no tiene que ser la zona italiana, sino que tiene que ser la zona de las Galias. Así que empiezan un viaje cruzando toda la península italiana para llegar a las Galias. Y en ese viaje, claro, es que son muchas horas juntos. Que si te cuento una cosa, que si me cuentas otra, que si un día me enfado contigo, que si al día siguiente te miro, que si tal. Bueno, total, que Gala Placidia, la princesa romana, y Ataulfo, el rey visigodo, inician una relación sentimental. Se enrollan. ¿Vale? Yo os lo pinto así porque cuando ves las crónicas te dicen y se enamoran perdidamente. Yo esto lo veo casi como una peli de Hollywood. No sabemos si se enamoran. Lo importante es que inician una relación sentimental, en los términos que sea. Esa relación sentimental va a ir cada vez a más y va a ir cada vez a más hasta el punto de que se van a llegar a casar. Fijaos, en Narbona, en el 414, la hermana de los emperadores romanos se casa con el rey de los visigodos. ¿Vale? Ya algunos historiadores dicen que ya se habían casado previamente por el rito, por otro rito de carácter godo, pero en esta boda, que es como la que ha pasado a ser oficial para la historia, es una boda por la iglesia siguiendo el rito arriano, porque recordad que los visigodos siguen siendo arrianos más allá del concilio de Nicea y más allá de muchos concilios. Pero esto cuando lleguemos a los visigodos en la península ya lo hablaremos. Vale. Entonces, se nos casan. Y esto se ve como una oportunidad, sobre todo por parte de los visigodos, que eran los que más les interesaba, se ve como una oportunidad magnífica para unir a las dos culturas, ¿no? Casar a la princesa romana con el rey visigodo, de algún modo era generar una vinculación estrecha entre Roma y los visigodos, ¿no? Y generar una especie de familia imperial conjunta. Vale. A los visigodos les vino muy bien, pero a Honorio, al emperador de Occidente y hermano de Gala Placidia, le sentó como una patada en el estómago. ¿Pero esta qué hace? O sea, vale, nos la han secuestrado, eso está mal, no digo que esté bien, pero que se case con el visigodo, ¿pero de qué va esta mujer? Y estos colegios de pago que le hemos llevado, ¿pero de qué sirve todo esto? Se enfada muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Hasta tal punto que, bueno, pues empieza una ofensiva, empieza a atacar a los visigodos para castigarles por lo que ha sucedido. Lo primero que hace es bloquear todos sus puertos. Los bloquea para que a él no le puedan atacar y para impedir el avance por mar. Y lo segundo que hace es enviar un ejército tremendo hacia la zona de que era donde estaban, para atacarles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que se produce un movimiento de población. Los visigodos, para huir de los romanos, se van moviendo hacia el sur, cruzan los Pirineos y penetran en la península. Amigas, ya tenemos a los visigodos en la península. Y fijaos, todo porque Gala Placidia se nos casa con Ataulfo. Fijaos qué cosa. Bueno, entran a través de la península, a través de los Pirineos a la península y donde se establecen, ¿no? Donde van a establecer su capital y donde van a quedarse durante un tiempo, es en Barquino. Barquino, la tenemos aquí. Barquino no es otra que Barcelona, la ciudad de Barcelona. ¿Vale? Entonces ellos pues se establecen allí, detienen la marcha de su pueblo, del pueblo visigodo, en esa ciudad y deciden que va a ser pues la sede de su reino, que va a ser la capital de su reino. Estupendo. Bueno, pues viven allí, ellos siguen casados y ella se queda embarazada de Ataulfo, que esto es como, madre mía, la romana se queda embarazada de Ataulfo. Vale. Esto era maravilloso, en realidad. Si os fijáis, era como, vale, Honorio se puede enfadar porque nos hayamos casado, pero si yo tengo un hijo de un visigodo, esos vínculos estrechos que ya hemos fraguado con la boda se van a encarnar en una persona, o sea, va a haber una persona que va a nacer de la familia imperial romana, de la unión entre la familia imperial romana y de la familia real visigoda. O sea, va a ser, ese niño estaba llamado a ser el primer monarca visigodo romano.
por derecho carnal. Esto es algo que no se había concebido en siglos en Roma, o sea, era muy raro todo, era como de repente, ¡puf!, romperles los esquemas, ¿no? Bueno, esta unión sanguínea era como dejar patente que la sociedad estaba cambiando, que los tiempos estaban cambiando, ¿no? Que, en fin, pintaba muy bien la cosa. Nace el niño, le ponen Teodosio como el abuelo, ¿vale? Como el padre de Gala, le ponen Teodosio, estupendo. Estaban muy felices, pero el niño se les muere con meses. Claro, ya sabéis que la mortalidad infantil en aquella época era muy alta. Entonces, bueno, casi lo normal era que se muriesen, bueno, todos los niños que tuvieses te muriesen la mitad por lo menos, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, aunque entraba dentro de la normalidad, no dejó de ser preocupante y no dejó de ser doloroso. Doloroso porque se te estaba muriendo un bebé, un niño, pero preocupante porque, claro, realmente era lo que visibilizaba esa unión sanguínea entre las dos familias. Bien, esta situación que parecía que ya no podía ser peor, ¿no? Se te acaba de decir, estáis recién casados, te ataca tu hermano, te tienes que movilizar, te tienes que ir a otra ciudad, empiezas tu vida en otro lugar, te quedas embarazada, pierdes tu hijo. Cuando las cosas parecía que no podían ir peor, pues ya sabéis que la vida siempre te sorprende y entonces van a peor. Porque resulta que Ataulfo, en medio de todo este jaleo, el marido Ataulfo, contrata a un chico como asistente, vamos a decir, o sea, llega un chico que se llama Dubius, igual, que le pide entrar a su servicio, ¿no? Y él dice, ah, pues bueno, bien, parece un chico majete, fíjate qué majo y qué servicial, oye, qué bien. Claro, pero esta persona que parecía muy servicial y parecía muy maja, en realidad escondía un pasado y unas intenciones muy turbias, porque en realidad este chico Dubius era el antiguo sirviente de un rey germánico al que se habían cargado los visigodos. Esto suena muy raro, pero en realidad lo que quería Dubius era vengarse de la muerte de su señor, de la muerte de su rey germánico, ¿vale? Quería vengarse matando a Ataulfo. Y así lo hizo. Se ganó su confianza y un día, este Dubius, en el año 415, mientras Ataulfo se estaba bañando, o sea, fijaos la confianza que tendría, que él estaba tranquilamente dándose un baño y llegó el otro y zasca se lo cargó. Tremendo, tremendo. Fijaos acá la Placidia cómo tenía que estar, ¿eh? Después de todo lo que os he dicho. La secuestran, se enamora, se casa, el hermano lo acepta, se mudan, se queda embarazada, se muere el hijo, se cargan al marido, se queda viuda la pobrecita mía, con 20 y pico años. Y una vez más, cuando parece que las cosas no van a ir peor, pues sí que van peor. Porque en este jaleo de ha muerto el rey, se lo han cargado, tal, se demuestra que todo esto era un complot, ¿vale? En realidad Dubius estaba actuando en venganza para salvar la memoria de su señor, pero también para colocar en el poder visigodo al hermano del rey muerto, o sea, a Sigerico, que os sonará de la lista de los reyes godos, pues Sigerico en realidad iba a decir una palabrota, pero no era buena persona. No voy a decir la palabrota, pero no era buena persona. Porque es verdad que quiso vengar la muerte de su hermano y tomar el poder visigodo, y eso, bueno, pues mira, puede ser justificable, pero fue llegar al poder y a Sigerico se le fue la cabeza. O sea, fue a degüello. A los hijos que Ataulfo había tenido con su primera mujer, les hizo perrerías, los encerró, creo que se cargó a alguno. A la pobre Gala Placidia, bueno, le sometió a todo tipo de torturas, fue tremendo, o sea, la destrozó. Además, bueno, pues también se enfrentó a la población, o sea, fue un desastre, realmente fue tan desastre que fijaos, aquí lo pone, dice, dice, reinó algunos días y murió en Barcelona, reinó 7 días, duró una semana reinando, no más, porque los propios visigodos dijeron, hasta aquí hemos llegado, después de someter a crueldades y humillaciones a la reina, a los hijos del rey y a la población, lo asesinaron y pusieron en su lugar a este señor, a Valia, que también os sonará como otro de los reyes godos, ¿vale? Claro, ahora la situación cambia. Valia se encuentra con un pueblo que ya se había asentado, después de un momento de confusión, él es ahora el rey, él era el hermano de Ataulfo, o sea, era el cuñado, es que al final aquí todo se queda en casa, era el cuñado de Gala, y se encuentra con que tiene a Gala ahí, que es la viuda que ha perdido al hijo, que tal, que tampoco no sabe muy bien qué hacer con ella, se encuentra con que su pueblo
sigue siendo amenazado siempre, no solo por Roma, que también, sino también por el hambre, ¿no? Necesitaba alimento para su pueblo, y Valia toma una decisión, y es firmar un acuerdo de paz con Roma. En ese acuerdo de paz, ¿a qué se comprometía el Imperio Romano? Pues para empezar, les proveería de alimento a los visigodos, les ayudaría a subsistir, les daría 600.000 modios de trigo, que son más de 5 millones de litros, ¿vale? Porque es una medida de capacidad, de litros de trigo. No está mal, no está mal, vale. Aparte de eso, para asegurar que Roma no iba a atacar a los visigodos, se compromete a aceptarlos como federati, ¿no? Como establece una relación feudal. A partir de entonces iban a ser sus súbditos. Por lo tanto, eres mi súbdito, no estamos en igualdad de condiciones, pero yo te protejo y tú me proteges. Bueno, pues somos amiguitos, pues oye, bien. ¿A cambio de qué? A cambio de que los visigodos no toquen las narices y sean federati, o sea que cuando Roma lo necesite les van a ayudar y por lo tanto van a servir de estado almohadilla con respecto al resto de godos, y a cambio de que devolviesen a Gala Placidia. ¿Vale? O sea que realmente ella había sido secuestrada como moneda de cambio y finalmente, después de toda esta tragedia familiar, es utilizada como moneda de cambio. De este modo, Gala Placidia vuelve a Roma, bueno, no a Roma, a Rávena, ¿no? Pero vuelve al mundo romano y, bueno, pues parece que todo está bien. Vuelve hecha unos zorros, pobrecita, después de todo lo que había sufrido, el otro que había abusado, bueno, en fin, que no debió de volver feliz, pero bueno, vuelve. ¿Y con quién se encuentra? En el imperio, cuando vuelve a Rávena, ¿con quién se encuentra? Con su hermano que estaba muy enfadado. Imaginad a Honorio, él, has creído, mira lo que has conseguido, pero cómo te comportas así, tú no eres romana, no tienes derecho a que te llamen así, y ahora ¿con quién te voy a casar? ¿Por qué te voy a casar? Porque tú como viuda de un visigodo no vales nada y eres la princesa. Te voy a casar, y te voy a casar con este señor, con Constancio. ¿Quién era este señor? Este señor era un castigo divino, que luego no le fue tan mal, pero era un castigo divino, porque este señor había sido un antiguo... no ligue, pero era pretendiente cuando ella era jovencita, antes de que la secuestrasen los visigodos, había sido un pretendiente de Gala, pero además había sido el general que había comandado el ejército romano cuando Honorio les envió a atacar a los visigodos. O sea, había sido el general que había perseguido a Gala y a su marido Ataulfo y que les había obligado a cruzar los Pirineos y a instalarse en Barquino. Así que le obliga a casarse con el máximo enemigo de su marido muerto. Hombre, Honorio, Honorio, eres lo peor, hijo mío. Pero bueno, ella tiene que acatar las órdenes de su hermano porque es hombre y es emperador, o sea que es que no queda otra. Así que se casa con Constancio y va a tener 2 hijos, una niña y un niño. Honoria, que le pone el nombre de su hermano, yo esto no lo entiendo, pero bueno, Honorio y Valentiniano. Vale. Entre tanto, Constancio era muy amigo de Honorio, ya lo hemos visto, y se debían muchas cosas los dos. Y al cabo de un tiempo, Honorio nombra coaugusto, o sea, coemperador, a Constancio, al marido de su hermana, al marido de Gala. Por lo tanto, durante un tiempo, Gala de repente se convierte en emperatriz del imperio. O sea, ha pasado de ser la reina de los visigodos a convertirse en la emperatriz del imperio occidental. La verdad es que esto es una montaña rusa. Esto es una montaña rusa con esta mujer. Pero como a esta mujer no le paran de pasar cosas, porque es así, la nombran emperatriz y 7 meses después fallece repentinamente su marido. Se vuelve a quedar viuda y por lo tanto pierde el derecho a la corona, porque ya no era emperatriz por derecho propio, sino porque era la mujer de Constancio. Viuda por segunda vez, y recordemos que la primera vez cuando muere su marido la maltratan, ¿verdad? Sigerico. Bueno, pues viuda por segunda vez y la vuelven a maltratar, pero no una cosa flojita, no. Abusan sexualmente de ella. Y quien lo hace es su hermano. A ver, claro, aquí hay muchas historias, ¿vale? Aquí hay muchas historias. Hay gente y otra gente que, ¿no? Cada uno dice una cosa. Aquí hay que verlo como una lucha política. Realmente, ahora que ella ya no estaba protegida por marido, quedaba claro qué visión se tenía de ella en Roma. A ella la veían como una enemiga. O sea, había mucha gente que pensaba que ella seguía comandando los ejércitos visigodos y que era una especie de topo que estaba en la corte y que en cualquier momento iba a traicionar a Roma. ¿Vale?
Había otra gente que no, que la veía como una víctima, ¿no? Que la veía como una víctima porque aquí, claro, yo os lo he explicado de manera muy teatrera, pero todo lo del matrimonio, todo esto, habría que ver qué implicaciones tiene, si realmente fue porque los dos lo quisieron, al fin y al cabo ella había sido secuestrada, o sea que esta es una historia un poco turbia, la verdad. En cualquier caso, cuando todo esto saltó a la luz, porque esto saltó a la luz, hubo dos posiciones, los que defendían a Gala Placidia y los que pensaban que realmente ella se había inventado, para que veáis que tampoco cambian mucho las cosas, que ella se había inventado el abuso sexual. O sea, que realmente eso no se había producido, que su hermano no había abusado de ella y que lo había hecho para traicionar a su hermano y quedarse con el poder. Entonces se generaron dos facciones, hubo mucha tensión entre ellas y al final ella decidió marcharse de Rávena. Ella dijo, me voy, de hecho no solo de Rávena, sino del imperio occidental. Y se fue al imperio oriental. ¿Por qué? Bueno, recordad que era su familia también que comandaba. Recordad que hasta hace muy poquito el emperador de Oriente era su hermano Arcadio, pero ya había muerto y ahora quien gobernaba era su sobrino Teodosio II. O sea que es que se fue a Constantinopla a la corte de su sobrino, que le acogió con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, a partir de entonces, ella va a vivir un periodo de 2 años en Constantinopla. Todo esto quiero que lo recordéis cuando veamos la pieza artística que ella promociona, ese mausoleo del que os he hablado al principio. Quiero que veáis que ya hemos pasado, es romana de pro, porque es patricia, hija de emperadores, emperatriz, vive durante un tiempo con los visigodos, con todas las influencias culturales y sociales que eso comporte, y ahora va a vivir 2 años en Constantinopla, con todas las influencias estéticas, sociales, culturales que eso comporta. Todo esto hace que Gala concentre una serie de inputs, ¿no?, que no tenía todo el mundo en la época y que por tanto una obra como la que vamos a ver será una obra muy especial. Vale, esto era un inciso, la tenemos en Constantinopla y 2 años después se muere el hermano. ¿Quién? El hermano Honorio, el abusador. ¿A quién ponemos en el poder? Porque claro, todos los descendientes de Teodosio estaban ya en la zona oriental, se habían movido. Hay un revuelo tremendo, hay gente que intenta usurpar el poder, lo de siempre, y entonces tienen que tomar una decisión rápida y Teodosio II, o sea, el sobrino de Gala, decide, dicen que por influencia de su mujer, de su tía y de su otra tía, pero da igual, decide poner en el poder a su sobrino, al hijo de Gala Placidia, a Valentiniano, que con 6 añitos, solo con 6 añitos, se convierte en Valentiniano III, emperador de Occidente. Estamos hablando del año 425, ¿vale? Yo os voy dando alguna fecha para que lo ubiquéis, pero vamos, primera mitad del siglo V. Claro, con 6 años. O sea, vale, ya has asegurado el trono y lo has mantenido en la familia de Teodosio, entre como os digo, los descendientes de Teodosio, pero con 6 años me vas a decir tú qué capacidad tienes de gobierno. ¿Quién gobierna en su lugar? Su madre, Gala Placidia, vuelve a ser emperatriz de Occidente, esta vez como reina regente representando a su hijo. Y así lo hará durante 12 años. De hecho, durante más, porque cuando el niño tiene 18 años, se ve que es un inútil y ella dice que va a influir muchísimo, incluso siendo ya el emperador, las decisiones políticas las va a tomar ella. Bueno, no me voy a extender más, simplemente deciros que finalmente en el año 450, en noviembre, el 27 de noviembre, mira, pues del 450, Gala Placidia muere en Roma con 55 años de edad, o sea, relativamente joven. Casi mejor, salud, casi mejor que muriese, porque a partir de entonces empezarían a suceder una serie de cosas desastrosas, como por ejemplo al año siguiente Atila, el rey de los hunos, no arrasaría, se quedaría con Italia. Hay que decir que ella durante su gobierno demostró tener una capacidad de negociación importante, mantuvo a los hunos controlados, o sea, realmente no fue mala gobernante, tampoco creo que fuese una cosa brillante, pero tampoco fue mala gobernante. Pero cuando ella muere, esa estabilidad que se había conseguido, como su hijo era un inútil, empezó a caer. Entonces eso, Atila toma el poder. A su hijo lo asesinan poco después sus propios trabajadores, porque él se había portado muy mal y se vengan de él. 25 años después, casi, bueno, entre 25 y 26 años después de su muerte, cae definitivamente el Imperio Romano, en el año 476, o sea que lo que esperaba en poco tiempo era tremendo. Así que
Mira, casi mejor que se muriese la mujer y que no viese lo que iba a pasar después. En cualquier caso, como os digo, ella es casi de las últimas, los últimos vestigios de ese imperio, ¿no? Final, que vamos a ver reflejados en esta obra también que vamos a comentar. A partir del 476, recordad que ya empieza la Edad Media en el Imperio Occidental, o sea que ya estamos a las puertas de la Edad Media. Pero a mí no me interesa tanto su muerte como su vida, porque el edificio que vamos a ver lo promocionó estando viva, entonces vamos a hablar de su vida. Como el edificio es un edificio de carácter religioso, quiero que sepáis que ella durante su vida, o sea, no fue una excepción, ella era una mujer muy religiosa, una mujer muy curiosa, porque claro, ella había vivido lo arriano, había vivido lo ortodoxo, había estado en Constantinopla, que era ortodoxia, pero también llegaba mucha influencia oriental. Entonces, esto se vio reflejado en sus creencias, pero deciros que al final de su vida se decantó sobre todo por la ortodoxia cristiana, ¿vale? O sea, por la de Nicea, por la del imperio, ¿vale? Y esto también se vio en el tipo de edificios que ella promocionó o ayudó a restaurar o ampliar. Por ejemplo, os pongo algunos ejemplos, aunque a mí lo que me interesa es el que vamos a hablar. Ayudó a restaurar la Basílica de San Pablo Estamuros en Roma, pagó, o sea, sufragó ella de su bolsillo el que acabasen ya las obras de San Juan de Letrán también en Roma, incluso llegó a ampliar la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, o sea que fue muy activa dentro de la construcción y del desarrollo de la iglesia, ¿no? En el imperio. Pero a nosotros, como os digo, lo que nos interesa hoy es este edificio. Este edificio no es otro que el llamado mausoleo de Gala Placidia. ¿Qué es un mausoleo? Guardar los restos de la persona a quien va o que lo construye o Claro. Entonces, ¿qué entendemos por mausoleo de Gala Placidia? Una tumba. una tumba. Claro, pero por el propio nombre entendemos que es la tumba, ¿no? Donde va a ser enterrada Gala Placidia. Bueno, aunque yo voy a hablar de mausoleo todo el rato, antes de analizarlos tengo que decir que lo de mausoleo está muy discutido. Muy discutido. ¿Por Hay qué no está la Placidia? No solo por eso, porque sí que es verdad que hay 3 sarcófagos del siglo V, pero se ha demostrado que se pusieron después. Vamos a ver que hay una serie de historiadores cada vez más, cada vez está ganando, digamos, dentro del estudio histórico de este edificio, gana la tendencia que dice que esto no era un mausoleo. Lo que pasa es que como tradicionalmente lo hemos conocido así, yo, de hecho, sabiendo que no es un mausoleo, cuando busco información busco el mausoleo de Gala Placidia y cuando os voy a hablar de él voy a hacer alusión al mausoleo, pero quiero que recordéis que muy probablemente no lo fuese. Bueno, vamos por partes. Lo primero, fijaos las fechas. Sobre todo me interesa la fecha inicial. 425 es justo el año en el que su hijo es nombrado emperador de Occidente, Valentiniano III, y que por lo tanto ella empieza a ser regente, reina regente de Occidente y que por lo tanto es el momento en el que ella vuelve de Constantinopla, y esto es importante por el estilo, por todo lo que vamos a ver, por la estética, vuelve de Constantinopla a Rávena, a la capital. ¿Vale? Así que 425, 436, bueno, pues es aproximado, pero el 425 sí que es importante que lo relacionéis con ese cambio. ¿Vale? ¿Por qué, por qué se duda de que esto sea un mausoleo? Sí, no. Bueno, recordad que ella cuando lo manda a construir es emperatriz, o sea, es la reina regente o la emperatriz regente en nombre de su hijo. Importantísimo. Bueno, una de las cuestiones que se tienen en cuenta a la hora de poner en duda que este fuese su mausoleo o el mausoleo que ella construye para ella y sus descendientes, una de las primeras, pero no la única, es la planta del edificio. Si os fijáis, es un edificio de cruz latina, muy poco desarrollada, ¿vale? Casi podría ser cruz griega, pero es cruz latina porque la nave principal mide 12 metros 75 y el crucero 10 metros 25, da igual cuánto midan, pero para que veáis que sí que hay una diferencia de 2 metros, ¿no? Y en aquella época, estamos hablando de la primera mitad del siglo V, en aquella época los mausoleos imperiales, la tipología no era esta. Normalmente solían ser de planta central, ¿vale? No cruz latina, y sobre todo eran o circulares u octogonales. Os pongo 2 ejemplos. Por ejemplo, el mausoleo de Santa Elena, el mausoleo de Elena en Roma, fijaos, de planta totalmente circular, o el mausoleo de Diocleciano en Split, en Croacia, de planta octogonal. Este era el tipo de mausoleos que en esa época se solían construir obviamente cuando estamos hablando de mausoleos importantes, imperiales, ¿no? Claro, esto ya lo pone en duda, pero es que el tipo de planta que observamos en el
supuesto mausoleo de Gala Placidia es un tipo de planta que en esa época se utilizaba para otro tipo de edificios, para oratorios, pequeñas iglesias, oratorios o martiria. ¿Os acordáis de lo que era un martiria? Un martiria es un edificio que surge en la época paleocristiana, vamos, al principio, y eran pequeñas iglesias, en realidad, o pequeños oratorios, vamos a decir, pequeños oratorios que se construían en memoria de mártires. Podían contener o no contener reliquias, pero en cualquier caso sí que se construían en memoria y en celebración de los mártires cristianos. Cuando entremos en el interior del edificio veréis que quien está dirigiendo, quien está presidiendo el interior de esta iglesia, de este pequeño oratorio, es San Lorenzo, uno de los mártires más importantes en la época. Eso también da que pensar que muy probablemente no sea un mausoleo, sino que es más un martiria, ¿vale? Un edificio erigido a la memoria de un mártir. Aquí ya tenemos dos dudas, pero es que hay una tercera, porque ya no solo es la planta, sino cómo estaba ubicada la iglesia originalmente. Fijaos. A ver, este pequeño oratorio no era exento, formaba parte de un conjunto de construcciones en relación a la Basílica de la Santa Cruz, la Basílica de Santa Croce de Rávena, ¿vale? Y no digo que estuviera relacionado, es que estaba inserto, es que estaba unido físicamente. Fijaos, esto es la basílica, ¿lo veis? La planta de cruz latina. Esto es el nártex, ¿os acordáis? El nártex dijimos que era esa especie de hall previo, ¿no? Donde los aún no bautizados podían seguir algunos momentos de la misa. Y fijaos que lo que es el supuesto mausoleo de Gala Placidia, la puerta no daba a la calle, daba directamente al nártex. O sea, que tú para acceder tenías que entrar desde el nártex de la basílica. Era como una especie de apéndice de la Basílica de la Santa Croce. Es muy raro que un mausoleo imperial fuese un apéndice a los pies de la iglesia. En todo caso, podría estar en la cabecera, podría estar en el crucero. No encaja, o sea, no encaja como tipología, pero bueno, esto es verdad que no encaje no quiere decir que no fuese, pero esto os voy diciendo porque son parte de los criterios que ciertos historiadores están utilizando para decir que esto no era un mausoleo. Otro de los criterios es su aspecto. ¿Qué os parece? O sea, ¿os parece un mausoleo imperial? Es muy austero. Muy austero, ¿no? Muy sobrio. Dominan los volúmenes cúbicos, ¿no? Es verdad que podemos ver muy claramente, o sea, que es un edificio muy honesto porque te permite ver muy claramente la planta del edificio, vemos claramente que se trata de un edificio de cruz griega, no oculta nada, ¿no? Casi perfecta, pero está hecho de ladrillo visto. ¿Qué elementos decorativos tiene? Los arcos ya están tapados. Claro, son arcos ciegos, ¿vale? Y se crearon así. Recordemos que luego estos arcos se convertirán, bueno, ya cuando crucemos la zona bizantina y lleguemos a la zona visigoda española, ¿no? Veremos que este tipo de arcos luego se convierten en arcos lombardos, porque son arcos muy característicos del medievo, sobre todo dicen que nos llegó a nosotros a través de la zona de Lombardía, y estamos en una zona muy cercana. Total, aquí, da igual, esto es una arquería ciega de medio punto que rodea todo el edificio. Es el único elemento decorativo, más o menos, ahora vemos que hay otro, presente. Es que ni siquiera las pilastras donde se apoyan los arcos tienen capitel, o sea, ni siquiera aprovechan esa zona para crear decoración. Totalmente, o sea, es como muy geométrica, ¿no? Otro elemento decorativo puede ser el modo en el que han diseñado el paso del tímpano al tejado, ¿no? En este frontón que crece en longitud y crea como una especie de escala que sí que le da cierta profundidad y juega con las sombras, ¿no? Sí que es verdad que le da cierto dinamismo, pero tampoco es que tenga, no hay decoraciones. Oye, un mausoleo imperial, no te digo que tuviera que ser de estilo rococó, pero un poquito más de decoración, pues sí que igual se le pediría. En fin, ¿cómo está cubierto? Está cubierto también con tejas, o sea, realmente a lo sencillo. Vemos que en los brazos de la cruz vemos cubierta a dos aguas, que en realidad está ocultando en el interior bóvedas de cañón, ¿vale? Y luego en la parte central, en el corazón de la cruz, observamos el cimborrio, ¿no? Que está cubierto por una bóveda vaída. Bien, deciros simplemente como un pequeño comentario que aunque todo sea ladrillo, es verdad que se sabe que la portada era de mármol,
pero que han desaparecido, o sea, simplemente hay restos. Pero bueno, en general todo de ladrillo. Vale, perfecto. Para ir acabando la clase, os quiero enseñar el interior para generar un poco de... bueno, pues sí, para que el próximo día vengáis con muchas ganas, pero antes de enseñaros el interior, quiero hacer dos connotaciones, o sea, dos incisos. El primero de ellos es el siguiente. La percepción que nosotros tenemos desde el exterior de este edificio está un poco desvirtuada, porque este edificio se está hundiendo, ¿vale? Este edificio era más alto, de hecho ya lleva 1,5 metros hundido. Os he puesto a la señora para que veáis que se ve un edificio bajito, pues quiero que imaginéis que bajo esta línea hay 1,5 metros de base de edificio. Claro, cuando tú entras en el interior, tú ya ves que hay otra altura, pero desde el exterior tú tienes la sensación de que es un edificio mucho más achaparrado. ¿Por qué se está hundiendo? Ya os he dicho que Rávena, uno de los motivos por los que Honorio traslada la capital a esa zona es porque era una zona pantanosa. Claro, entonces está rodeado de pantanos, es una zona que su suelo está lleno de acuíferos y por lo tanto es un suelo muy poco firme. Entonces, un edificio como estos pesa y se está hundiendo, como lo de la Torre de Pisa, ¿no? Lo que pasa es que este no se está torciendo, se está hundiendo. Vale. Así que aquí ya rompo una lanza por este edificio que era más monumental, aunque fuera de ladrillo, cuando conservábamos la altura completa. Pero luego os tengo que decir, antes de entrar y ya dejar la clase aquí, quiero que recordéis que este edificio es un edificio de transición. Es una martiria paleocristiana tardía, ¿vale? O sea, que ni siquiera tiene las características del arte paleocristiano pleno, sino que ya es un arte paleocristiano mucho más conceptualizado, ni siquiera es un momento en el que se persigue a los cristianos, por Dios, si es que el poder ya ha aceptado desde Teodosio I, ya ha aceptado como única religión al cristianismo. Entonces vamos a ver que hablan desde los códigos simbólicos paleocristianos en una época en la que ya no es necesario hablar en código, pero eso va a marcar, a partir de ahora vamos a ver un arte totalmente simbólico, conceptual, que también va a influir en el modo en el que en Bizancio se van a concebir todos los desarrollos iconográficos religiosos, ¿no? Y por otro lado, ¿por qué estoy hablando de este edificio? Porque lo que vamos a ver en el interior, quiero que, a pesar de que este edificio es de un siglo previo a Justiniano y Teodora, quiero que lo mantengáis en vuestra mente cuando hablemos de los edificios que ellos promocionan, porque es un antecedente directo, porque este edificio es una transición, como os decía, desde la época imperial tardía, o sea, del paleocristiano tardío, a el arte y la cultura bizantina. Dicho esto, entramos y acabamos la clase, ¿vale? Este es el interior. O sea, el exterior es muy sobrio. El exterior es verdad que no llama la atención, es ladrillo, pero es que hay un contraste total entre el interior y el exterior. Si el exterior es sencillez y sobriedad, el interior es lujo, horror vacuo, ¿vale? Todo está cubierto de mosaicos. Fijaos, esta foto es mucho mejor, por eso he pasado la otra rápida. Aquí podemos percibir lo que desde el zócalo, o sea, la zona inferior, voy a volver a poner la otra que es un poco fea, pero vemos que la zona inferior del muro es un zócalo de mármol, de mármol siciliano creo que es, maravilloso. Desde la línea de zócalo, todos los muros, las bóvedas, lunetos, todo está cubierto de mosaicos. Son los mosaicos más ricos y mejor conservados que han llegado a nuestros días, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejar el comentario, vamos a acabar aquí la clase y veremos el próximo día de qué nos hablan, por qué es importante, qué información nos dan y cómo van a influir posteriormente en el arte bizantino. Así que aquí lo dejamos. Oye, Alicia, ¿Sí? las imágenes que has puesto de Gala Placidia, sí, ¿se supone que realmente se parecen a ella? Vale, es muy buena pregunta, porque no, mira, quería entrar en esta polémica, pero como iba a llevar tiempo no sabía qué hacer. No, porque de hecho me lo estuve planteando, porque de hecho alguien, no sé si en vuestro grupo, en el grupo anterior, alguien comentó que la imagen de Gala Placidia... Sí, igual. Vale, muy bien. Y mi idea inicial era empezar con eso y hablaros de la comparación entre el retrato de Teodora y el retrato de Gala Placidia para que vierais cómo el arte no es lineal. Gala Placidia parece mucho más moderna que Teodora y es un siglo posterior Teodora. Pero buscando información sobre este retrato hay varias cosas. La primera, no, te lo explico, pero no os voy a poner ahora imágenes porque no me acuerdo exactamente del nombre de la cruz y tardaría en buscarlas, pero lo primero, deciros, esa imagen que os he pasado en realidad es una imagen diminuta, o sea, puede ser una imagen así,
¿vale? Forma parte de un medallón, de ese medallón que hemos visto que salía ella con sus hijos, ¿no? Es un medallón que forma parte, que es una pieza en vidrio, o sea, es un medallón de vidrio, es maravilloso, que forma parte de una cruz, no sé si ostrogoda, bueno, de una cruz ya de la época goda, ¿no? En la que se recuperaron elementos, había gemas de varias épocas, o sea, realmente no sabemos exactamente de cuándo es ese retrato, ni quién lo hizo, ni cómo llegó a esa cruz. Eso hace que perdamos mucha información, hasta el punto de que muchos autores discuten que esa imagen sea ella, sea Gala Placidia. Hay mucha gente que opina que sí que es Gala Placidia, hay otra gente que opina que no. El próximo día os voy a poner la cruz y os voy a poner los retratos que sí se sabe que son ella. Y además es verdad que cuando pones Gala Placidia en internet, como popularmente se ha dado por válido que esa era ella, es verdad que es la imagen que más vais a encontrar. Por eso decidí que aunque haya hay como una especie de laguna entre si es o no es y tal, dije, bueno, la voy a poner porque además es un retrato muy chulo y te ayuda a empatizar. Pero claro, hay muchas dudas, hay muchas dudas. Y luego... Qué interesante. Os digo lo mismo que con Teodora, ¿no? Como es una mujer que cruza ciertas líneas, ¿no? Ya no estoy hablando de entre mujeres y hombres, sino que es que se casa con un gobernante enemigo, vamos a decir, ¿no? Claro, la historia, yo siempre os lo digo, pero bueno, no me canso de repetirlo, la historia hay que ponerla en duda siempre, porque la escriben hombres y mujeres con sus filias y sus fobias en épocas determinadas, muy condicionados por lo que está sucediendo. Entonces, claro, la información que nos ha llegado de ella es verídica. No lo sé. Y además la que nos llega a nosotros es la relectura de la relectura de la relectura de lo que pasó. Pero bueno, es ¿Cuánto se pierde en el camino, no? Cuánto se pierde en el camino y cuánto se tergiversa. Eso. A mí me interesa, ya lo veréis, ahora porque, claro, os he soltado aquí el rollo de su vida. Veréis que cuando vayamos comentando el mausoleo hay detalles, aparte de lo que os he dicho estilísticamente, que ella es la suma de los visigodos, Constantinopla y Roma, y eso lo vamos a ver. Aparte de eso, hay detalles que si no conoces su vida no tiene sentido. Para empezar, la discusión de si es mausoleo imperial o no, si no sabes que ella fue emperatriz, no tiene sentido la discusión. El ubicar ese edificio en Rávena y no en otro lugar, bueno, en fin. Vale. No sé. Ya sabéis que al principio siempre indago más en la historia para poder ubicarlo, pero bueno, yo creo que la próxima clase va a ser muy divertida, porque os voy a pedir que me ayudéis a comentarlo, vamos a buscar simbologías, tengo ganitas. Bueno, chicas. Venga. Besos fuertes para todas. Chao. Ahora, un besito para todas. Adiós. Bye. Eso es todo, amigos.